¿Alguna vez han sentido esa disonancia? Ese quiebre en la realidad que ocurre al pasar de un mundo que conocen como la palma de su mano a otro que opera bajo reglas silenciosas e invisibles. Imaginen dejar atrás el estruendo organizado, la marea humana y la agresiva prisa del metro de Nueva York, para de pronto encontrarse en la calma casi solemne de una estación en la Ciudad de México. Para Leo, un joven neoyorquino convencido de que vivía en el epicentro del universo, esta transición no fue solo un viaje, sino una revelación que sacudió los cimientos de su percepción sobre la civilización, el orden y la calidad de vida. Me llamo Leo. Nací y crecí en Queens, y para mí, el mundo se medía en bloques de concreto, rascacielos que arañaban las nubes y el ritmo frenético de una ciudad que nunca duerme. Soy estudiante de posgrado en Sociología Urbana en la Universidad de Columbia, y siempre he creído, con la arrogancia propia de quien solo conoce una realidad, que Nueva York era el modelo definitivo de la metrópolis moderna. Su red de metro, con sus 27 líneas y más de 400 estaciones, era para mí un monstruo caótico pero eficiente, un sistema circulatorio que bombeaba la vida de 8 millones de almas a diario. Me sentía un experto en ese caos, un veterano de sus batallas cotidianas. Hasta que un programa de intercambio me trajo aquí, a la Ciudad de México, para un semestre en la UNAM. El otoño de 2024 me recibió con un aire distinto, más cálido, cargado de olores que mi nariz no sabía descifrar, el dulzor del maíz asado, el picante de los chiles toreados, el perfume de las flores de cempasúchil que empezaban a aparecer por todas partes. Al salir del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, mi mente estaba llena de una curiosidad teñida de escepticismo. Una ciudad de casi 9 millones de habitantes en su núcleo, 20 en su área metropolitana debe ser una locura aún mayor que la Gran Manzana, pensé. Me imaginaba un sistema de transporte público al borde del colapso, una versión magnificada de la anarquía que yo conocía y, en cierto modo, amaba. Con esa idea en la cabeza, decidí que mi primera gran exploración sería sumergirme en las entrañas de su famoso metro. En mi mente, era una simple formalidad para confirmar mis prejuicios. Mi primera incursión fue en la estación Insurgentes, esa extraña y fascinante glorieta circular. La superficie era un torbellino de vida, vendedores ambulantes ofreciendo desde esquites hasta recargas de celular, músicos callejeros, gente yendo y viniendo en todas direcciones. El ruido era familiar, una sinfonía urbana que me hizo sonreír. Aquí vamos, me dije, preparándome mentalmente para la batalla. Al descender las escaleras hacia la estación, mi primera sorpresa fue la ausencia de los estrictos controles de seguridad a los que estaba acostumbrado. En Nueva York, después del 11S, la presencia de policías fuertemente armados y revisiones aleatorias de mochilas en estaciones clave como Times Square o Grand Central es parte del paisaje. Aquí, la entrada era fluida, sin barreras. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Cómo puede un sistema que mueve a millones de personas ser tan confiado?, me pregunté, con una pizca de juicio. Para mí, la seguridad visible era sinónimo de modernidad y control. Pero el verdadero shock vino un segundo después, al cruzar los torniquetes. El caos de la superficie se disolvió como el azúcar en el agua. Lo que me recibió no fue el estruendo de trenes, ni los gritos de los vendedores, ni la música a todo volumen de los artistas del metro. Lo que me recibió fue el silencio. No un silencio de biblioteca, opresivo y forzado, sino una calma orgánica, casi reverencial. El suelo de la estación, aunque evidentemente antiguo, estaba impecablemente limpio, sin las capas de suciedad pegajosa tan comunes en las estaciones de Brooklyn. La gente caminaba con un propósito, pero sin la desesperación agresiva que yo asociaba con el transporte público. No había gritos, ni conversaciones a todo pulmón por el celular. El murmullo colectivo era tan bajo que casi podía escuchar mis propios pensamientos, una experiencia completamente nueva para mí en un espacio como ese. Por un momento, me sentí desorientado. Pensé que quizás había llegado en una hora de poca afluencia o que algo inusual estaba ocurriendo. En mi mundo, una estación de metro silenciosa es una estación con problemas. El ruido, el movimiento, la fricción humana, eso era sinónimo de una ciudad viva y funcional. Esta paz me parecía antinatural, casi rural. Sentía que le faltaba la energía, la chispa de una gran urbe. Pero lo que estaba a punto de experimentar en los siguientes minutos comenzaría a desmantelar, pieza por pieza,
todas mis ideas preconcebidas. El primer golpe a mi paradigma ocurrió en las escaleras eléctricas. En Nueva York, las escaleras son un campo de batalla en miniatura, especialmente en hora pico. La gente se agolpa en cada centímetro cuadrado, y si no te mueves lo suficientemente rápido, sentirás un empujón o escucharás un muévete. Move it, poco amable. Es un sálvese quien pueda. Yo, como buen producto de ese entorno, me coloqué instintivamente en el lado izquierdo de la escalera, preparándome para quedarme quieto mientras revisaba mi celular. Estaba tan inmerso en mi costumbre que no noté el flujo de personas que pasaban a mi derecha. Fue entonces cuando una voz suave me sacó de mi ensimismamiento. Joven, con su permiso. Levanté la vista. Detrás de mí había una señora de unos 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño y una sonrisa amable en el rostro. No había impaciencia en sus ojos, ni una pizca de molestia. No intentó abrirse paso a la fuerza ni suspiró con exasperación, gestos que yo habría esperado y entendido perfectamente. Simplemente esperó, con una paciencia que me pareció infinita. Su tono era casi una disculpa. El lado izquierdo es para la gente que lleva prisa, corazón, añadió con una calidez que me desarmó. Sentí como la sangre subía a mis mejillas. No era ira ni vergüenza, sino una extraña sensación de torpeza, el tipo de bochorno que sientes cuando te das cuenta de que has estado rompiendo una regla fundamental que todos los demás conocen y respetan. Una regla no escrita, pero universalmente aceptada. Era como si hubiera estado hablando en voz alta en una iglesia, sin darme cuenta. Me moví rápidamente hacia la derecha, murmurando un perdón, disculpe. Cuando alcé la vista, el impacto fue aún mayor. A lo largo de toda la escalera, docenas de personas estaban perfectamente alineadas a la derecha, formando una fila ordenada y serena. El carril izquierdo estaba completamente despejado, una vía expresa silenciosa por la que ocasionalmente pasaba alguien a paso rápido. Nadie gritaba, no había letreros parpadeantes ni anuncios insistentes. La regla simplemente existía, tejida en el comportamiento colectivo como un hilo invisible pero irrompible. La imagen se superpuso en mi mente con los recuerdos del metro de Nueva York, gente empujándose, saltando escalones, creando cuellos de botella por pura obstinación. Recordé a los oficinistas trajeados que se abrían paso a codazos y a los turistas que, sin saberlo, bloqueaban el paso y recibían miradas asesinas. La diferencia no era simplemente que los mexicanos fueran más amables, era algo más profundo. Era una conciencia del espacio compartido, un pacto social tácito que priorizaba el flujo colectivo sobre la urgencia individual. Aquello fue solo el comienzo de mi educación. A partir de ese momento, me convertí en un observador fascinado, un sociólogo en su propio experimento de campo. Frente a los torniquetes de entrada, la gente formaba filas naturales, sin necesidad de vallas o guías. Mantenían una distancia respetuosa, sin pegarse al de adelante, permitiendo que cada persona pasara su tarjeta y cruzara con calma. Recordé la tensión en las estaciones de Manhattan, donde si dudas un segundo, sientes la presión del que viene detrás, a veces incluso un empujón. Aquí, el ritmo era deliberado, sin ansiedad. Al llegar al andén, descubrí otro detalle de diseño que me pareció genial. Las líneas amarillas de espera no eran rectas, sino que formaban arcos suaves a cada lado de donde se detendrían las puertas del vagón. Al principio no entendí su propósito, pero cuando el tren llegó y las puertas se abrieron, la lógica se reveló en toda su elegancia. Esos arcos posicionaban a la gente que esperaba de forma natural a los lados, dejando el centro completamente libre. Se creaba un pasillo amplio y despejado para que los pasajeros pudieran bajar sin obstáculos. No había necesidad de un guardia gritando, dejen salir antes de entrar, ni de la típica colisión de mareas humanas. El flujo era orgánico, como el agua de un río que se aparta para rodear una piedra. En ese instante, comprendí que muchas de las reglas de cortesía que en Nueva York se intentan imponer con carteles y gritos, aquí se lograban a través de un diseño inteligente y una confianza mutua largamente cultivada. Me paré en una de esas líneas curvas, sintiéndome extrañamente como un novato. El instinto que había perfeccionado durante años en Nueva York, el de posicionarme estratégicamente para ser el primero en entrar en cuanto se abriera un resquicio en la puerta, se sentía ahora primitivo y grosero. El tren naranja,
un ícono de la ciudad, se deslizó suavemente hasta detenerse. Las puertas se abrieron con un silbido. Mi cuerpo se tensó, listo para el asalto, pero al mirar a mi alrededor, vi que yo era el único en posición de ataque. Todos los demás, desde ejecutivos con portafolios hasta estudiantes con mochilas, permanecían inmóviles detrás de la línea amarilla. Era como si una barrera invisible los contuviera. Los pasajeros de adentro comenzaron a bajar. Lo hicieron con una calma que me pareció surrealista. Sin empujones, sin prisas. Si alguien llevaba una maleta grande, la gente a su alrededor se apartaba instintivamente, e incluso vi a un joven ofrecerle ayuda a una señora con sus bolsas del mercado. Era un ballet de cooperación silenciosa, un marcado contraste con la evacuación caótica y egoísta que yo conocía. Solo cuando el último pasajero hubo descendido, la gente en el andén comenzó a avanzar, llenando el vagón de manera ordenada. La sensación de entrar en otro mundo continuó dentro del vagón. Aunque estaba bastante lleno, no había la claustrofobia opresiva del tren L de hora pico. La gente no luchaba por el espacio vital, parecían encogerse un poco para dejar sitio a los demás. El nivel de ruido era, de nuevo, sorprendentemente bajo. Nadie hablaba por teléfono a gritos, compartiendo sus dramas personales o negocios con todo el vagón. Las pocas personas que conversaban lo hacían en voz baja, casi susurrando. El ambiente no era tenso ni silencioso por obligación, sino pacífico por elección. Era un respeto tácito por el espacio auditivo de los demás. Saqué mi teléfono, con la intención de grabar un mensaje de voz para un amigo en Brooklyn y contarle mis primeras impresiones. Pero al levantar la vista, mis ojos se encontraron con un chico de mi edad sentado frente a mí, completamente absorto en la lectura de un libro grueso de 100 años de soledad. Su concentración era tan serena, tan ajena al movimiento del tren, que me detuve. Nadie me lo prohibía, no había reglas en contra, pero de repente sentí que hablar en voz alta sería una profanación, como aplaudir en medio de una sinfonía. El chico sintió mi mirada, levantó la vista, me ofreció una pequeña sonrisa y asintió levemente antes de volver a su lectura. Ese simple gesto, un reconocimiento silencioso y amable, hizo que guardara mi teléfono. En ese momento entendí que la civilidad no se construye con reglamentos, sino con la empatía internalizada de cada individuo. Cuando el ambiente que te rodea es respetuoso, te inspira a ser respetuoso también. Mi mente voló de inmediato a los vagones del metro de Nueva York. Recordé el estruendo de los bailarines de Soutime, que irrumpen en el vagón, los predicadores que gritan versículos bíblicos, las conversaciones a todo pulmón sobre problemas de oficina y los altavoces Bluetooth que inundan el aire con reggaetón o hip hop. Allí, para tener un momento de paz, tienes que subir el volumen de tus audífonos al máximo, creando tu propia burbuja de aislamiento. La diferencia era abismal, como comparar la temperatura de dos planetas distintos. El espacio público no tenía por qué ser una jungla, podía ser un santuario compartido. Fue durante mi tercer día en la ciudad cuando presencié la escena que verdaderamente cristalizó todas mis observaciones. Era media tarde, fuera de la hora pico, y viajaba desde la estación Coyoacán. El vagón estaba medio lleno, con la mayoría de los asientos ocupados, excepto por la distintiva fila de asientos azules, los asientos reservados. Estaban vacíos, como pequeños tronos esperando a sus legítimos ocupantes. En la siguiente estación, subió una madre joven con su hijo, un niño de unos 5 o 6 años lleno de energía. Los ojos del niño se fijaron inmediatamente en los asientos azules vacíos. «Mamá, ahí hay lugar, ¿me puedo sentar?», preguntó con esa voz infantil y cantarina, tirando de la manga de su madre. Yo estaba de pie junto a ellos y escuché la pregunta con claridad. En mi experiencia, la respuesta más común habría sido, «Claro, siéntate». O la madre misma se habría sentado, sacando su celular para distraerse. Por una fracción de segundo, mi cerebro proyectó esas escenas familiares. Pero la respuesta de esta madre mexicana me dejó sin aliento. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de su hijo, una acción que ya de por sí denotaba un profundo respeto. Con una voz suave pero firme, le explicó, «Mira, mi amor, esos asientos se llaman asientos reservados. Son especiales. Los guardamos para las personas que los necesitan más que nosotros.
como los abuelitos a los que les duelen sus piernitas para estar de pie. O las señoras que tienen un bebé en su pancita, o alguien que usa un bastón para caminar. Nosotros somos jóvenes y fuertes, podemos ir de pie un ratito. Así, si sube a alguien que lo necesita, tendrá su lugar. Es como un regalo que les damos, ¿entiendes? No lo regañó, no le citó una regla. Transformó una prohibición en una lección de empatía y generosidad. El niño escuchó con atención, su expresión seria. Aunque quizás no comprendió todo el concepto, asintió y dijo en voz baja, «Ok, entonces nos quedamos parados para los abuelitos». Se aferró con su manita al tubo vertical, como si estuviera cumpliendo una misión importante. Sentí un nudo en la garganta. Fue una epifanía. La cortesía no nace de los carteles en las paredes, nace de las primeras conversaciones entre una madre y su hijo. En ese momento, un recuerdo amargo y violento de Nueva York emergió con una claridad dolorosa. Fue una tarde lluviosa en el tren 4. Un joven, de aspecto atlético, estaba sentado en un asiento prioritario. El vagón estaba lleno. Una mujer visiblemente embarazada subió, y se quedó de pie frente a él. El joven la ignoró, absorto en su teléfono. Un pasajero mayor le dijo, «Disculpa, hijo, ¿no ves a la señora?» El joven levantó la vista, irritado. «Estoy cansado, ¿ok? Pagué mi pasaje igual que ella». La tensión llenó el aire. Otro pasajero intervino, y en cuestión de segundos, los gritos se convirtieron en un altercado físico. La gente se apartó, filmando con sus celulares, mientras dos hombres se empujaban y se insultaban por un asiento. La mujer embarazada, asustada, se bajó en la siguiente estación. La escena terminó sin resolución, solo con un regusto de hostilidad y egoísmo. Aquí, en este vagón del metro de la Ciudad de México, estaba presenciando el antídoto a esa toxicidad. Era la prevención en lugar de la cura. Me di cuenta de que mi sociedad, tan enfocada en los derechos individuales, a menudo olvidaba las responsabilidades colectivas. No te dejes, pelea por lo tuyo, primero tú. Esos eran los mantras de mi infancia. La madre mexicana le estaba enseñando a su hijo un mantra diferente, primero piensa en los demás. La diferencia en la atmósfera se manifestaba incluso en cómo se manejaban las emergencias. En una ocasión, durante mi estancia, una mujer de mediana edad se sintió mal en el vagón. Se puso pálida y empezó a tambalearse. La reacción fue instantánea y colectiva. La persona a su lado la sujetó para que no cayera. Alguien más le ofreció su asiento. Una joven sacó una botella de agua de su mochila y se la ofreció. Otro pasajero presionó el botón de emergencia. Nadie se apartó con miedo, nadie dudó por temor a involucrarse. Se formó una pequeña comunidad espontánea, unida por un instinto de cuidado. Me quedé asombrado por esa calidez humana, esa responsabilidad social asumida sin pensarlo. De nuevo, la comparación con mi hogar fue inevitable y dolorosa. Recordé una vez que un hombre mayor se desmayó en una estación de Penn Station. La reacción inicial de la mayoría fue retroceder. El miedo a una demanda, a contagiarse de algo, o simplemente a la complicación de involucrarse, paralizó a la gente. La mayoría se limitó a mirar desde una distancia segura. Pasaron varios minutos antes de que alguien finalmente llamara al 911. Esa desconfianza, esa renuencia a intervenir, era el resultado de una sociedad donde el individuo se ha aislado tanto que el bienestar del extraño se percibe como una amenaza potencial. Incluso la interacción con el personal del metro reflejaba esta dicotomía cultural. Perdido en la inmensidad de la estación Pantitlán, un laberinto de correspondencias, me acerqué a un empleado para pedir ayuda. Me preparé para recibir una respuesta monosilábica y un gesto vago con la mano, como a menudo ocurría con los empleados de la MTA. En cambio, el hombre me sonrió, escuchó pacientemente mi pregunta, y no solo me explicó la ruta, sino que me acompañó unos metros para asegurarse de que tomara la dirección correcta hacia la línea que necesitaba. Su amabilidad no parecía parte de un protocolo de servicio al cliente, se sentía genuina, un acto de hospitalidad. Durante las semanas que siguieron, me di cuenta de que la civilidad del metro de la Ciudad de México no era una casualidad. Era el resultado de décadas de educación,
de hábitos reforzados y de una confianza interpersonal que, aunque frágil, todavía existía. Era una cultura que se transmitía de abuelos a nietos, de madres a hijos. Era un entendimiento compartido de que el espacio público nos pertenece a todos y, por lo tanto, es responsabilidad de todos cuidarlo. Era una civilización que no necesitaba ser vigilada constantemente porque la vigilancia venía desde adentro de cada persona. Al mirar hacia atrás, a mi ciudad, me di cuenta de que, aunque teníamos innumerables reglas y una abrumadora cantidad de carteles pidiendo cortesía, el comportamiento cívico a menudo parecía una actuación, algo que se hacía solo cuando alguien estaba mirando. La moralidad pública, si no se convierte en una convicción personal, es una estructura frágil que se derrumba bajo la más mínima presión. Este viaje a México, que comenzó como una simple aventura académica, se transformó en una profunda lección de vida. Me enseñó que la verdadera medida de una sociedad avanzada no reside en la altura de sus rascacielos o en la velocidad de su economía, sino en la amabilidad silenciosa de sus ciudadanos en el espacio compartido de un vagón de metro. Ahora, a punto de regresar a Nueva York, ya no me siento un experto. Me siento como un estudiante que apenas comienza a entender. Y llevo conmigo una nueva convicción: el cambio no empieza quejándose del sistema, sino actuando de forma diferente dentro de él. Quizás mi influencia sea limitada, pero planeo llevar conmigo un poco de la calidez y la empatía que aprendí en las profundidades de la Ciudad de México. Empezaré por mí mismo, manteniendo el lado izquierdo de la escalera libre, cediendo mi asiento sin que me lo pidan, sobre todo, recordando que todos compartimos el mismo viaje. Quizás, solo quizás, una pequeña llama de civilidad pueda encender otra.